que tener moral para estar aquí. Por lo bien que se está en la piscina. Ahora se está bien aquí, pero estos 5 minutos aquí va a hacer un calor, pero calor. Entonces, yo como decía un director nuestro, que era cura, que dice que las homilías tenían que ser como las minifaldas, cortas pero que enseñaran. Entonces, os presento a Ursi, que ha sido el que ha digitalizado el archivo desde 1600 de nuestro pueblo, y a Luis Miguel Velasco, que también le va a ayudar, por lo menos en la aplicación de Los profesores. ¿Más breve se puede ser? Pues nada. Podéis empezar cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes. Como la película aquella de los 8 apellidos vascos, pues oye, como somos de Langayo, nosotros más. Por eso se ha titulado así, ¿vale? Más de 8 apellidos de Langayo. Yo ya no nazco aquí, pero ahí está mi padre, Ursi, también, que decía que si le iba a dar en la conferencia. Y entonces, pues nada, esto es el empeño de unos cuantos que decimos que si estamos zumbados, ¿no? De tratar de buscar hasta donde se puede, pues nuestras raíces, nuestra familia y todo esto. Entonces, pues por el lado de mi padre, que es de aquí de Langayo, empecé a buscar, Luis Miguel también empezó a buscar el suyo, y entre los dos hemos hecho nuestro árbol genealógico, que es lo que queríamos hoy compartir con vosotros. Vamos, el árbol genealógico de todo el pueblo, o por lo menos hasta donde hay documentos. En el cartel, yo es que aparte de esto, soy profesor de estadística, y entonces en el cartel aparece esta ilustración donde lo que se quiere reflejar es los apellidos que más ha habido en el pueblo en los últimos dos siglos no, en los dos anteriores, o sea, en el 18 y 19, desde donde se conservan registros de bautismo, de nacimiento, es desde 1716, luego volveremos a ello. Entonces, de unas 5.000 personas nacidas en ese intervalo, entre 1716 y 1918, que es donde nos deja buscar la actual ley de protección de datos, pues de unas 5.000 personas que pudieron nacer en esos 2 siglos en Langayo, pues los primeros apellidos más frecuentes serían eso. El tamaño de la letra tiene que ver con lo más frecuente, o sea, lo más frecuente son los Arranz, los Maroto, los Peña, y algo menos frecuente, pues según vamos subiendo para arriba, ¿no? Lo cual no quiere decir nada más que, pues eso, o sea, si quieres ver algunos más, pues eso, de casi unos 5.000 nacimientos. Tampoco quiere decir que todos los Arranz tuvieran que ser familia entre sí, porque vendrán de unos lados y de otros, pero saldrían casi unos 700 Arranz de primer apellido, 350 Maroto, y bueno, pues ahí tenéis más la relación de ellos. Por ejemplo, se ve enseguida una cosa, los que ahora seáis frutos, probablemente en algún momento algún antepasado vuestro eran de frutos, y algún cura zángano se lo vendimió. A los de la fuente no me digas por qué, a eso se lo respetaban más, pero a los frutos se lo chiscaban echando leches. Bueno, pues esos son los que nos han salido, pero, o sea, para que no digáis, tenemos más. O sea, y algún otro, pues tendríais todo eso, los Benito, los de las Heras, los Linares, los Lázaro, los Niño, los Sobrino, los San Juan. Si os buscáis, y habrá muchos más. Vamos, que hay muchos más apellidos aquí en Langayo. ¿Qué era lo que sucedía? Aparte de la gente que pudiera vivir desde siempre en el pueblo, pues de pueblos de alrededor, y probablemente entrando por la granja de San Mamés, entraba gente pues a trabajar en el pueblo, y luego pues había quien se quedaba y había quien se iba, igual que de Langayo
se iba gente hacia otros lados. Lo que digo, entraban a trabajar por la granja de San Mamés, pues así que encontremos gente de Cojeces, por decir un apellido, los Erguedas, aunque hay alguno más, gente de Fonpedraza, de Molpeceres, de Quintanilla, de Manzanillo. Lo cual no quita que incluso teníamos gente que venía de mucho más lejos por el pueblo. Estoy hablando de siglos XVIII, XVII. Por poner gente, no sé si decir importante, gente con algún cargo de relevancia, pues por ejemplo eso, médicos, cirujanos, veterinarios o maestros. Por ejemplo, por poner un ejemplo, antes de 1860 viene a Langallo el cirujano Francisco Martín Gómez, natural de Yepes, en Toledo. Este señor dejó aquí, o sea, nacieron aquí en Langallo ya 5 hijos suyos y al menos 4 nietos. Luego podremos ver si es el caso, si todavía alguno de vosotros conecta con esta familia. Este otro también era médico, Juan Peña Vaquero. Este era natural de Langallo, ejerció aquí sobre 1905, él era, ya digo, de Langallo, pero por ejemplo su mujer no, su mujer era de Villerías, en Palencia. Ahora le toca a Demetrio, porque una abuela suya viene desde Rodilana, Rosa Maestra Alonso, que es maestra de niñas antes de 1900, se casa ya aquí en Langallo. Frase de Espeña es tú, Mi abuelo. tu abuelo. Pues Frase de Espeña fue alcalde y aquí... El nieto también. No, aquí sigue el nieto. Pero no sabía yo que había sido mi abuelo alcalde. No lo sabía. ¿Ves? Pues ya ha servido para algo la conferencia. Si aquí si hubiera gente muy mayor, a lo mejor me sabían decir de esta familia. Estos... El apellido es tal cual lo leéis, Gasán. Este señor fue... bueno, a ver, fueron maestros todos, pero el que viene a dar clase aquí en Langallo es este señor Marcos. Viene desde un pueblo de Soria, sobre 1910. Aquí en Langallo nacen Herminia y Elpidio. Yo no sé si tendrá que ver con tu nombre. No digo nada, ya lo sabes. Vete tú a saber. Y aquí por lo menos tengo, o sea, me consta al menos que 3 hijos suyos quedaron aquí enterrados. Luego este hombre terminó de profesor en Castilla-La Mancha. Por ahí. Estoy hablando de movimientos, de la gente, de gente que venía de fuera. Pues otra gente que venía de fuera eran los hermanos del cura. Esa es la firma de Gabino de Pinedo, que era de Álava, viene por aquí sobre 1850, estuvo de cura aquí en Langallo y pues su familia sus hermanos, sus hermanas vinieron por aquí, casaron aquí y pues puede ser que algunos pues descendamos de ellos. Incluso, así como dato más llamativo, encuentro esta señora, Ana María Clavería, que viene desde Barcelona, desde la provincia de Barcelona, sobre 1850 y se casa con Antonio de Ganzones y tiene un hijo llamado Evaristo. Estamos hablando de eso, mediados del siglo XIX. ¿Qué más gente venía por aquí? Bueno, estos ya no era que viniesen, era que los traían a muchos niños del hospicio de Valladolid, pero una barbaridad de ellos que venían. Muchos de ellos actualmente me mantienen el apellido San José. Si conocéis algún San José, no iba a decir eso, pero que más o menos a corto plazo alguno de ellos termina siendo del hospicio de Valladolid. A ver. Entonces lo que hacían eran mujeres que podían dar de amamantar, traían a los críos, cobrarían un tanto y entonces aquí en el pueblo hubo muchos de esos niños y también lamentablemente muchos de ellos se quedaron muertos, porque ya hablaremos, pero los críos pues aguantaban bastante poco. Luego nos sale esto otro. De vez en cuando te encuentras una familia que el padre es de un lado, la madre de otro y cada uno de los hijos de otro lado.
Pueden ser muchas cosas, ¿eh? No tiene por qué ser exclusivamente, pero solía ocurrir una de estas dos normalmente. O son pastores y entonces pues iban casándose en un lado, teniendo un hijo en otro, no sé qué, o son gitanos. Por ejemplo, alguno de los apellidos de estos que en Peñafiel todavía deben de mantenerse, ¿verdad? El Gabarri, Dual o Barrul. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Pues alguno de vosotros, antes cuando hemos empezado, me lo comentaba y dice, si tú estuviste aquí en febrero, que te vimos haciendo fotos y tal, pues sí, lo que se hace es recopilar datos de registro de distinto tipo. Los que me visteis aquí fotografiar aquella vez, era febrero, si no recuerdo más, y en octubre estuve otra vez. Eran lo que estaba fotografiando en ese momento eran libros de nacimientos, matrimonios y defunciones del registro civil de Langayo. Hablo del registro civil de Langayo porque eran los que me interesaban en ese momento. A nivel nacional el registro civil arranca en 1871. En algún municipio hay un pre-registro civil, pero vamos, en la mayoría de los sitios desde 1871 estarían a disposición esos libros siempre que se conserven. Aquí afortunadamente están y los hemos puesto muy ordenaditos también. Vale, aparte que pues están ya digitalizados, están fotografiados. Para fechas anteriores a 1871 lo que se maneja son los libros de la Iglesia, de bautismos, matrimonios y defunciones. De aquí de Langayo, los libros más antiguos que se conservan son de matrimonios y defunciones que arrancan en 1633, hace casi 400 años. Ahora mismo están en el Archivo Histórico Diocesano, que está en la Catedral de Valladolid. En la torre que tiene el Salvador, es el Salvador, ¿verdad? Pues en la torre del Salvador hay una puerta pequeñina que da penilla verla, esa es... Sí, porque la pusieron del revés cuando la obra, lo bonito está por dentro. Entonces ahí está el Archivo Histórico Diocesano y ahí están esos libros que pues poco a poco los hemos ido fotografiando. Se ve, esta es la portada, se ve como que fuera piel curtida de alguna manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta es la portada del libro de matrimonios y ahí, no sé si lo apreciáis bien, que es de 1633 a 1741. Estos son los que digo que puedan ser los libros más antiguos de Langayo. Este otro, por ejemplo, dice el libro de funciones y testamentos, 1635. Esos dos van más o menos a la par. Los libros por poder, en algunos pueblos tienen más suerte y los hay desde 1550, el Concilio de Trento. Aquí los más antiguos que se conservan son estos, porque luego de nacimientos, este no se ve muy bien, pero más o menos por ahí se vería 1716. Arriba a lo mejor se ve un poco mejor. En la hoja siguiente, no sé si se verá mejor, 1716, ¿lo ves ahí? Esa es la portada del libro de nacimientos, lo firma Gregorio García Laviñas, por ahí, por algún lado, está también nombrado Martín Jimeno, que era el sacristán, y a mí aquí la pena que me da es que dice, es como digo, 1716, y dice libro cuarto de bautismos, la ortografía, tomarla con mucha holgura, o sea, no, podéis ver Valladolid con B, con Y, cualquier cosa. Entonces, por poner un ejemplo, entonces ahí arriba ponía eso, libro cuarto. Y es lo que digo, ojalá en algún sitio se conservaran estos libros, los pudiéramos fotografiar para poder tener pues un buen registro de todos ellos y poder hacer más historia de aquí del pueblo. Por eso os invitábamos que si alguno de vosotros tenéis, vamos, si estuvieran esos libros mejor, pero si tenéis cualquier otro documento antiguo que decís, pues esto puede interesar guardarlo, pues le hacemos unas fotografías y seguro que, bueno, pues es una forma de conservarlo, que en algún sitio ya sabemos que gracias a que se han fotografiado los libros hoy se conservan, porque luego pues ha habido un incendio o lo que sea y se han perdido los libros originales.
Entonces, todo lo que sea esto, vale. Cuando vas mirando esos libros te vas dando cuenta que la vida en aquellas épocas tenía que ser muy dura. La mayoría de los vecinos, hablo de Langallo porque son los que estamos mirando aquí, pero me da lo mismo Langallo, Cojeces, o sea, los pueblos de alrededor, pues aunque habría algunos que tuvieran tierras o ganado, una gran mayoría de habitantes decían, lo llamaban que eran braceros, o sea, el que solo tenía sus manos para trabajar, el que tenía muy pocos recursos, ¿vale? Como he dicho antes, de los huérfanos y en general de todas las familias, nacían muchos niños. Hay familias que tienen 12, 14 hijos, lo cual no les cundía de nada, porque al poquito muchos de ellos se morían. Y estoy hablando de 1600, pero también en 1880, ¿vale? De hecho, a mí, vamos, cuando trabajamos con esto nos suele dar bastante grima coger los libros de defunción, porque es que cuando muere un niño pequeño dice párvulo al lado, pues todo el rato vas viendo párvulo, 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 y dices, madre de Dios, es que no aguantaba ni uno, o sea, con 2 años se había muerto la mitad de la generación, solo con 2 añines, ¿sabes? De la misma, también, igual que morían muchos niños de recién nacidos, morían las madres en el parto o que habían quedado mal del parto. Claro, ¿eso qué suponía? Pues que muchos viudos con hijos decían, hay que buscarse a alguien que atienda a esos niños, y entonces enseguida se buscaban otra esposa que les pudiera atender. A ver, alguien a lo mejor ahora mismo dirá qué está diciendo. Estoy hablando de aquellos años, ¿no? Pensad en aquellos años. Lo que digo, más de uno o más de una aparecen casados 2 y 3